Es atraído por el mundo del misterio desde muy joven. El periodismo le sedujo definitivamente estudiando COU cuando tuvo la oportunidad de realizar unas prácticas en Radio Nacional de España y en el Diario de Extremadura. Cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, compaginándolo con 5 años del fructífero trabajo en Televisión Española. Los asuntos relacionados con los misterios de la antigüedad y el esoterismo les cautivaron y pasaron a centrar todo su interés. Fichado por la revista Año Cero, lleva casi 2 décadas vinculado profesionalmente a esta revista y los últimos 14 años como redactor jefe, labor que ha acompañado con la publicación de decenas de artículos y reportajes, tanto en Año Cero como en varios medios internacionales. Su última publicación ha sido el libro Arqueología Imposible, el legado oculto de los maestros constructores. Pero en esta ocasión no está aquí para hablarnos del libro, no, sino está aquí con nosotros para hablarnos de un tema igual de interesante. Hoy nos presenta el último estudio sobre el misterio de los cráneos alargados. Con todos ustedes, Paco González. Hola a todos, gracias a Fran por la introducción, a los organizadores que han hecho posible que estemos aquí todos. Yo estoy encantado porque llevo 30 años viviendo en Madrid, pero esto de que vuelves a tu tierra, yo nací en Vitoria-Gasteiz, como ha dicho Fran, y no sé, me tira esto, ¿no? Debe ser la edad, ¿no? Con la edad uno vuelve o intenta volver a los orígenes, ¿no? Esto tiene que ver con lo que voy a contar ahora, ¿no? Con esta cosa un poco rara, ¿no? Que veis ahí detrás. Sí, la veis, ¿no? El asunto de los cráneos alargados, que es un tema muy raro, y tiene que ver con una búsqueda mía, supongo que de mucha gente, todos nos preguntamos de dónde venimos, ¿no? Lo de dónde vamos también, ¿no? Pero de dónde venimos es que no hay respuesta todavía, ¿no? Al menos de parte de la ciencia, o no hay respuesta satisfactoria, ¿no? Y llevo años investigando este asunto y cada día me fascina más, ¿no? Por el tema de esas especies humanas de las que hay evidencia, pero que apenas se estudian, ¿no? Y este asunto de los cráneos alargados me llama mucho la atención, porque mira que he buscado y apenas hay estudios científicos. O sea, no parece interesar a la antropología, ¿no? A la antropología forense. He visitado sitios, he buscado por internet, he consultado a especialistas, ¿no? Y no sé, en fin, por lo que sea, no interesa indagar en esta historia, ¿no? Esto que veis detrás, el cráneo, que no es una recreación artística, es un cráneo de Paracas, de Perú, ¿sabéis, no? Que es como el arquetipo, ¿no? El prototipo de cráneo alargado, ¿no? Y alrededor hay son recreaciones artísticas que ha hecho una amiga que se llama Marcia Moore, creo que el nombre se ve por ahí. Tiene una página, creo, de memoria que se llama Ciamat Studio, es de Florida, de Estados Unidos. Es una tipa majísima, que además de hacer esas cosas, ella investiga, es apasionada por la antropología, investiga el asunto de los indígenas, de los nativos norteamericanos, que es una gente, pues en fin, ya sabéis la historia de Estados Unidos, de los Estados Unidos de Trump y de los anteriores, ¿no? Los nativos, los indígenas están, en fin, no sé, solamente para unos cuantos casinos, ¿no? Que les dan casinos y cosas así. Y forman parte de la historia de Estados Unidos, de la historia muy antes de que, mucho antes, no sé cuántos años antes, pero antes de que los humanos supuestamente provenientes de Eurasia cruzasen el estudio el estrecho de Beringia, ya estaban allí, ¿no? Esta gente hizo cosas impresionantes. Marcia Moore ha trabajado mucho con el asunto de los indígenas. Yendo al grano, que si no se nos va el tiempo. El tema de los cráneos alargados. Hay diferentes tipologías de cráneos. Unos están relacionados con el tema de la deformación craneal artificial. Este asunto es, pues digamos que desde pequeñitos a los niños les ponían unas placas aquí en la cabeza, ¿no?
unas vendas y les estiraban la cabeza, en fin, y salía esto, ¿no? Pues un cráneo muy alargado, pero forzado, digamos, no es artificial. Luego hay otro asunto que es que hay cráneos que son alargados, pero así, porque esa gente nació con ese cráneo alargado. Y luego, pues digamos desde el punto de vista científico, lo explican a través de diversas patologías. Una de ellas es se llama la craniosinostosis, que veremos a continuación. Y, en fin, es una enfermedad que luego os explicaré, que provoca que el bebé cierre más las suturas y en fin, se largue la cabeza. Pasamos, si quieres, a la siguiente diapositiva. Aquí veis este cráneo, ¿no? Veis la sutura sagital, ¿no? Esa especie de arco y flecha, ¿no? O de flecha, sagita, ¿no? Del latín, la flecha. Como os comentaba, los científicos argumentan que esta anomalía, el tema este de los cráneos alargados, se debe en su mayor parte a patologías, a enfermedades, ¿no? Y una, os acabo de comentar, es la craniosinostosis, una palabra difícil. El asunto es que, y lo que me llamó la atención, que luego veremos, la gente que tiene el cráneo alargado está vinculada con las élites, con gente que tiene ciertos poderes, tanto en la práctica, pragmáticos, o bien ejecutivos políticos, o de algún otro tipo. La gente que tiene esa enfermedad no tiene ninguna, es decir, es una desgracia la enfermedad en sí, ¿no? Porque, en fin, todo lo más puedes tener, ahora ya está muy corregido, ¿no? Pero en general es una enfermedad y que puede además traer más enfermedades y aunque está corregido, insisto, es una desventaja tener esta enfermedad. Os explico un poco el asunto de la sutura sagital, por si lo entendéis, que yo tampoco lo entendía hace relativamente poco. Se trata del cierre prematuro de las suturas del cráneo. Cuando hay ese cierre prematuro se produce esta enfermedad. Si no, pues el cráneo crece normalmente y produce esa cicatriz que veis ahí, que es una marca distintiva. El asunto es que mucha gente, o alguna gente, o algunos cráneos, no tienen esa marca, y si tienen la cabeza alargada. Luego lo veremos porque es clave en este misterio. Pasamos, si quieres, sí. Veis aquí dos imágenes, unos a la izquierda, este es un indígena chinook de Norteamérica con su hijo. Él ya tiene el cráneo alargado y el bebé, como veis, también tiene esta cosa, las tablillas y protegido. Y la otra imagen también es de un tipo que también tiene en la cabeza el cráneo alargado, pero este es muy curioso porque es de Francia. Es un hombre que vive en Toulouse, en Francia, y probablemente sea de origen americano, pero como veis tiene también el cráneo alargado y es una imagen de principios del siglo XX. O sea que esa práctica de la deformación craneal se ha llevado hasta tiempos muy, muy recientes. Os leo un poco el asunto de esta manipulación corporal. Es curioso porque os he puesto ejemplos de Norteamérica y en Francia, y he hablado antes de América, pero está muy extendido, lo cual lo convierte en un misterio, quiero decir, no es como el asunto de los tatuajes, ¿no? Que es un poco más superficial, o como alguien me preguntaba, pero estas mujeres, las mujeres jirafa, ¿no? Que se largan el cuello, esos son como muy... se circunscriben a áreas determinadas, pero no se han extendido, ¿no? Sin embargo, el asunto de la deformación craneal artificial o el hallazgo de cráneos que son alargados, os cito, por ejemplo, por poneros ejemplos concretos, países donde se han hallado cráneos: Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, República del Congo, África, Egipto siempre sale, Malta, Francia, como el caso que veis aquí detrás, la cuenca de los Cárpatos, Rusia, Noruega, Tahití, Samoa, Hawái, Vanuatu, Australia, Irak y Corea. Quiero decir que es una... O bien los cráneos naturales o bien la DCA, la deformación craneal artificial, es un fenómeno
insólitamente extendido. Y digo insólitamente porque, sobre todo, la DCA es un proceso que es una tortura. Es una tortura. Quiero decir, someter a tu bebé a algo así va contra, en fin, contra el sentido común, ¿no? Y, sin embargo, lo hacían. Curiosamente, como he dicho al principio, no he encontrado prácticamente ningún estudio científico sobre este asunto, ni antropológico. Más bien, como llevo muchos años investigando este tipo de cuestiones, entiendo que los científicos no se meten en estos laberintos, ¿no? si no saben que pueden salir bien de ellos, ¿no? Y entiendo que en este caso, como saben que no van a salir bien, no se meten siquiera a investigar. Así que estudios científicos, estudios de antropología forense, por ejemplo, hay poquísimos, hay muy pocos. Y las conclusiones, en fin, a mí por lo menos no me satisfacen, ¿no? Os cuento, bueno, ya os he contado un poco, pero veis por la imagen de los indígenas Chinook, ¿no? La DCA, la deformación craneal artificial, se practica así, ¿no? Son 2 tablillas, una venda muy fuerte y se hace hasta los 6 meses de vida del bebé, ¿no? Que es un momento crítico. Entre los 6 meses y los 2 años, 3 años, es el momento de crecimiento del cráneo, ¿no? Insisto que es una especie de tortura. Pues, ¿desde cuándo se practica esto? ¿O desde cuándo hay evidencia, ¿no? John Mann, que es un historiador muy conocido, explorador británico, ha encontrado vestigios de deformación craneal artificial en la cueva de Shanidar. La cueva de Shanidar es como una especie de axis mundi en relación a nuestro origen, ¿no? Está en el Kurdistán iraquí y se ha descubierto, esto está datado por científicos, dos individuos, 2 neandertales que tenían evidencia de que se habían intentado largar el cráneo. Bueno, lo habían conseguido, pero estamos hablando del 45.000, entre 45.000 y 50.000 antes de Cristo. O sea, es una fecha bastante insólita. Y luego, posteriormente, en esa cueva, que fue muy visitada por gente que llegó después, también había un hombre protoneolítico, digamos, un sapiens, pero muy cercano a nosotros, del año 12.000, que también se había alargado el cráneo, ¿no? Shanidar, como os digo, es eso, un axis mundi para estudiar nuestro origen, porque además, entre otras cosas, se descubrió que los individuos, los neandertales, que vivieron en esa cueva, ya utilizaban enteógenos, utilizaban plantas medicinales o plantas o enteógenos para practicar rituales o, en fin, para tener visiones o una especie de inicio del chamanismo. Ejemplos más recientes. Esta chica que ha hecho un régimen, ¿no? Bestial, es una mujer que se descubrió en Trailotlacán, es un sitio de México cercano a Teotihuacán. Además de que se le alargó el cráneo, tiene incrustaciones de piedras semipreciosas en los incisivos, que creo que se nota un poco bueno, apenas igual se ve un poquito, ¿no? Tiene una antigüedad de 1.600 años, más o menos. Se descubrió en 2014, aunque los hallazgos se hicieron públicos en 2016. Lo curioso de esta mujer es que apareció en ese sitio en Trailotlacán, que es un sitio donde era como el barrio de los extranjeros de Teotihuacán. Da idea un poco de que podemos estar ante un caso de como videntes o chamanas que se movían, que iban de un sitio a otro porque probablemente las contrataban, ¿no? Y tenía un rango muy alto, o se la trató como tal porque tenía muchas joyas alrededor en el enterramiento. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología de Historia de México coincidían en que era una persona que pertenecía a la élite y que además era extranjera, era de origen extranjera. Y esta mujer, en paralelo, también se hizo el anuncio de su descubrimiento en el año 2016, el año pasado. Veis una recreación artística a la izquierda y su cráneo a la derecha. Al contrario que la mujer de México, de Trailotlacán, la princesa de Sila, como se la llamó,
Esta mujer es de Corea, de la península de Corea. Su cráneo es natural, quiero decir, nació así, pero no tenía ninguna enfermedad, aparentemente, por lo menos según los arqueólogos que la estudiaron. Quiero decir, el caso de la mujer de México es deformación craneal, se le aplicaron tal, pero el caso de la princesa de Silla de Corea nació así. La princesa de Silla tampoco era de la región donde la encontraron, era otro caso de alguien que es una extranjera que visita, que se mueve, que visita el sitio, pero que la llenan en fin, la reciben bien, le hacen un entierro por el ataúd donde se encontró, un entierro reservado a la nobleza de Corea, pero no era del reino de Silla, venía de fuera. Puede ser ese caso de persona con poderes, pues poderes de adivinación o poderes de algún tipo, pero desde luego es un caso excepcional. La princesa de Silla de Corea, su cráneo es nació así, es de origen natural. La mujer de Tlaylotlacán es artificial, pero las dos coinciden en que son extranjeras y, sin embargo, se les rinden muchos tributos en su entierro, se les llenan de joyas. Es un rasgo importante a tener en cuenta en el caso de esta deformación. Yo no lo sabía, mi mujer Cristina me llamó la atención, porque ella es muy aficionada a la historia, de que había leído en alguna parte que Atila tenía la cabeza alargada. Y yo empecé a investigar el asunto y qué curioso, porque el libro de Atila el Huno, de John Mann, de ese historiador que os he mencionado antes, habla bastante sobre el asunto de los cráneos deformados. Jamás cuando yo estudié el asunto de Atila, en el cole cuando era pequeño, en ninguna parte se mencionaba eso, ¿no? Os leo un párrafo que me parece interesante del libro de Mann, de John Mann, Atila el Huno. Dice: nadie comentó que Atila tuviera una cabeza deformada, o que sus hijos la tuvieran, o cualquiera de sus generales, o sus emisarios, o su reina. De modo que o bien mantenían sus cabezas cubiertas, ¿y por qué iban a hacerlo si la deformación era una marca de distinción social? O la categoría no era la única razón que había detrás de las ataduras de cabezas, lo llama ataduras de cabezas. Y a continuación, Mann, en el mismo libro, cita a Karen Wiske, que es una famosa antropóloga, y dice: cuanto más vas al este, más alto es el porcentaje de deformaciones. Pero entonces, durante los 20 años que duró el imperio de Atila, e inmediatamente después, otras tribus en el efímero reino de los hunos también adoptaron la práctica. Tomemos al gran jefe ostrogodo Teodorico, que nació en Panonia, es la actual Hungría occidental, un año o dos después de la muerte de Atila, y acabó sus días como rey de la Italia posromana. En sus monedas se le muestra con una cabeza alargada, que debe de habérsele dado poco después de su nacimiento, en torno al año 454, presumiblemente porque esa era la moda copiada de los invasores bárbaros más afortunados, quienes a su vez trajeron la costumbre con ellos desde el este. Nos queda un enigma. Por la arqueología sabemos que los hunos ataban las cabezas de algunos de sus hijos, quienes conservaban sus cráneos deformados como adultos. Sin embargo, ningún forastero dejó constancia de haber visto semejante cosa. Todo lo que podemos hacer es conjeturar una explicación. Quizá estas calaveras enterradas en vida se mantenían directamente bajo sombreros, solo conocidas por la propia tribu, ocultas a los forasteros, argumenta la arqueóloga, ¿no? Eso en el libro de Mann. Es curioso que hable, fijaos que no he encontrado la moneda de Teodorico, pero sin embargo sí he encontrado una moneda de Atila, el Huno, y se ve, en fin, este cráneo, ¿no?, un poco raro, ¿no?, y la cabeza deformada. En opinión de Mann, él cree que algunos casos para practicar la deformación craneal artificial tuvieron un origen religioso, que podían estar destinados, se hacía con los niños y niñas que estaban destinados a ser sacerdotes, ¿no?, pero altos sacerdotes, ¿no? Pero cree que en general era por un caso de distinción social, ¿no?, era para preservar a gente de la nobleza. Cuando quieras, Fran. Bueno, volvemos a Paracas, que es el sitio conocido o más conocido, ¿no?
Ahí tenéis un cráneo. Tenemos a Julio Navarro, que es el conservador de un museo, un pequeño museo local de Paracas, del pueblo de Paracas, en Perú, donde hay pues, un buen número, 35 cráneos alargados. Lo llamativo del que, y por eso he elegido la fotografía, es que tiene pelo el cráneo, y además el pelo es rojo, ¿no? Es un poco curioso, me recordó al asunto de los cráneos de los guanches canarios, ¿no? Que también es rojo. La población hoy en día y hace milenios de Perú no tiene el pelo rojo, tiene el pelo moreno, ¿no? Son raras las personas que tienen el pelo rojo o rubio. Y estamos en Paracas. El sitio de Paracas fue investigado por Julio César Tello en la década de 1920. Y él descubrió en lo que se llama Paracas Necrópolis, un cementerio de Paracas, descubrió fardos con momias datadas en torno a entre 800 a.C. y 200 después de Cristo. Algunas de estas momias presentaban trepanaciones en el cráneo, otras, es curioso, algunos individuos tenían una plaquita de metal encima de la lengua, una plaquita pequeña de metal. Es una costumbre funeraria muy poco conocida y obviamente pues seguramente tiene algún carácter mágico que se nos escapa porque lo hacían, ¿no? Y luego otros individuos que debieron ser bastantes, porque si han llegado 35 cráneos alargados al Museo de Julio Navarro en Paracas, de 429 momias, yo creo que es un número muy significativo, ¿no? El tema de Paracas lo han investigado sobre todo, o lo están investigando sobre todo, pues investigadores, digamos, cercanos a esta hipótesis de los antiguos astronautas, ¿no? De estas visitas de extraterrestres en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, está David Hatcher Childress, ¿no? que él cree, su hipótesis es que los individuos de Paracas, esta gente o estos chamanes, se alargaban la cabeza, porque en el caso de Paracas es un alargamiento artificial, o sea, no es natural, para imitar a sus dioses, ¿no? Y Childress, como otros investigadores, creen que esos dioses no eran dioses como los que tenemos nosotros, ¿no? Los cristianos o musulmanes o de cualquier otra religión mayoritaria, sino que ellos confundieron a los extraterrestres, ¿no? con dioses, ¿no? Porque tenían muchos poderes. Como los extraterrestres tenían la cabeza alargada, pues ellos quisieron emularles, ¿no? Y por eso se hicieron este asunto en la cabeza, ¿no? Hay varias investigaciones que han salido a raíz del tema de Paracas. Hay una persona que digamos que está al mando de este asunto, que se llama Brian Foster, que es un biólogo canadiense. Es amigo de Marcia Moore, la mujer que os he dicho, o conocido por lo menos de Marcia Moore, la mujer que ha hecho esas recreaciones tan bonitas que os he mostrado al principio. Este asunto es muy confuso. Foster tiene acceso a alguna muestra de ADN o pues una pequeña muestra de los cráneos y lo sacó de Perú para que se estudiase en Estados Unidos y Canadá. Entonces luego ha habido como bastante desinformación. Yo no he encontrado ningún informe que yo pueda leer, ¿no? y que pueda deducir de lo que está escrito, en fin, pueda yo tomar una decisión o llegar a una conclusión. Sin embargo, creo que fue en febrero de 2014 salieron muchos medios de comunicación que se habían hecho estos estudios y la traducción de lo que publicó Foster es: cualquiera que sea la procedencia de la muestra marcada 3A tenía ADN mitocondrial con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primate o animales conocidos hasta ahora. Se trata de una nueva criatura tipo humana, pero distinta de los Homo sapiens, neandertales y los homínidos de Denisova. Y en ese comunicado de 2014, Foster añadía que la investigación seguía en marcha. El tema este de Foster y el análisis de los cráneos da idea un poco del problema y de lo que os decía antes del tema del asunto científico.
Me llama la atención que ningún científico o ninguna universidad peruana, por ejemplo, se haya preocupado por analizar los cráneos, analizar el ADN, y sin embargo, bueno, pues una persona privada pues, los ha hecho y, en fin, no sé, los resultados son un poco raros, no. Pero lo llamativo es eso, que los científicos no quieren tener nada que ver con el asunto este de los cráneos. De Perú nos vamos a Malta, que está lejos, pero no tanto en el contexto de lo que os estoy contando. Esta imagen es del hipogeo de Halsaflieni, que está en la isla de Malta, en el archipiélago. Es un templo subterráneo, que se sepa es el único templo subterráneo que hay en la Tierra. Ese templo fue descubierto a principios del siglo XX. Lo investigó, que era una costumbre extendida en la época, un sacerdote jesuita. Los jesuitas han estado en muchas excavaciones arqueológicas, sobre todo en el área de Tierra Santa, ¿no?, y el Mediterráneo. Y Manuel Magri se llamaba, y Manuel Magri lo investigó entre 1902 y 1907. De hecho, hizo un informe, imaginaos en 5 años, muy extenso sobre el sitio. Es un sitio muy misterioso. El problema es que justo en 1907 Magri vuelve de África con una enfermedad y muere. Y del informe no sabe nadie nada, ni la Compañía de Jesús en Malta, que tenía mucha influencia, la Compañía de Jesús, ni las autoridades en Malta, las autoridades políticas, ¿no? De manera que desaparece el informe. Lo curioso es que además en Halsaflieni, donde se rinde culto a la diosa madre, donde hay, en fin, hay unos cultos extraños de oráculos, de evidencia, también se descubrieron 7.000 esqueletos. O sea, hay constancia histórica, ¿no?, de que había 7.000 cadáveres, esqueletos, pero les pasó lo que le pasó al informe de Manuel Magri, ¿no? Desaparecieron. No se sabe qué se hizo con ellos. Igual están en el Mediterráneo, los tiraron o algo, pero desaparecieron. Es una cosa insólita que desaparezca un informe todavía, pero 7.000 esqueletos desaparecieron, excepto unos poquitos cráneos que acabaron en el Museo Arqueológico de la Valeta, en Malta, y que eran alargados también. Esto puede, en fin, solo hay 3 cráneos o 4 en 2 cajas en el museo, que además estuvieron en exposición al público hasta el año 1985, luego dejaron de exponerlos y los guardaron en una sala ahí cerrada. Un buen amigo mío, Adriano Forgione, que es director de la revista italiana Fénix, pues en fin, conoció a 2 médicos malteses y consiguieron permiso para entrar en esa habitación y, pues, no investigar, pero por lo menos ver los cráneos, ¿no?, en el año 2001. Y efectivamente los cráneos eran visiblemente muy largos y muy extraños, por eso estaban expuestos al público. Pero luego, por lo que fuese, pues no debían ser políticamente correctos y los han guardado en la sala, ya no los dejan ver a nadie. Yo lo intenté este año, el año pasado, y no me dejaron. Adriano Forgione tiene además de descubrir esos cráneos y verlos con estos 2 médicos malteses, él lo que vio, lo que más le llamó la atención fue que no tenía la sutura sagital de que os hablaba al principio. Es decir, eso estaba liso completamente. Lo que da idea de que puede ser, en fin, que estábamos ante una anomalía médica de la que no hubiese historia médica al respecto. En fin, eran muy extraños, ¿no? O pertenecían a una especie humana que no se conocía. No hay, como en los casos anteriores, no hay ningún análisis científico de esos cráneos. No se ha hecho análisis de carbono 14, no se ha hecho absolutamente nada con ellos. Como se encontraron en Halsaflieni, pues se los ha datado en el 2500 a.C., ¿no? O sea, tienen 4.500 años de antigüedad. Pero nadie se ha molestado en analizarlos, en estudiarlos. Yo no soy muy conspirativo, pero, en fin, esto ya me suena un poco raro, ¿no? Malta y Halsaflieni tienen, hablando del asunto de la evidencia, que os comentaba antes a propósito de la mujer de México y de la mujer de la princesa de Silla de Corea, ¿no? Estas chamanas, entre comillas, es una posibilidad.
el tema de Halsaflieni es interesante porque era como un templo para sanar, para curar, ¿no? Y un templo donde había un oráculo, en eso coinciden los arqueólogos. Y yo en Malta he visto también hay una prevalencia de la iconografía de la serpiente. Y es más, en Halsaflieni, en ese templo tan maravilloso, había un pozo enorme en cuyo fondo se encontraron restos de serpientes, ¿no? El asunto de las serpientes y del veneno de serpiente para curar se está investigando en tiempos muy recientes, ¿no? Pero es posible que en la antigüedad estas chamanas sacerdotisas tuviesen, además del don de la profecía o el don del oráculo, digamos, ¿no? También fuesen médicas, ¿no? En esos tiempos antiguos el asunto de los sacerdotes y tal venía muy ligado al asunto de la curación, al asunto de la medicina. Y ya sabéis que la serpiente enroscada, entre otros significados, pero está asociada con la medicina, ¿no? con la curación. Pasamos si quieres, Fran. No hace mucho, investigando el asunto de Malta, que es un sitio que es complicado, con una historia complicada, de repente di con un ejemplar de National Geographic, de la revista, del año 1920. Estaba escrito por un investigador americano, un colaborador de National Geographic, se llama William Arthur Griffiths, que tuvo acceso a estudios sobre los habitantes prehistóricos de Malta, ¿no? Y Griffiths, que es un tipo nada sospechoso de especulativo, decía: en función de los exámenes de los esqueletos de individuos de la Edad de Piedra, se refiere a Malta, parece deducirse que los primeros habitantes de Malta pertenecían a una especie caracterizada por sus cráneos alargados, muy parecidos a los egipcios primitivos. Bueno, es curioso porque la imagen, veis, a la izquierda es fotografía de mi amigo, de Adriano Forgione. Sostiene dos cráneos, uno tiene un corte muy raro, pero un corte horizontal, no es como la sutura sagital, el otro no. Y aquí a mi lado a la derecha, con ese pedestal rojo, es la fotografía. Esta fotografía la hice yo en Malta a finales del año pasado. Y es una mujer. Yo estaba en el templo de Gigantilla, un complejo de templos pues muy conocido de Malta, y en una vitrina como alejada un poco del público descubrí este cráneo. No tiene ningún tipo de sutura. Una arqueóloga de allí me comentó que era una mujer y que probablemente fuese de rango alto porque la encontrara en un enterramiento, pues, en fin, como de la nobleza. No estaba en un osario, sino que estaba como aparte, ¿no? Sigue saliendo el tema de la mujer, ¿no? Mujeres en Norteamérica, ¿no? La princesa de Silla en Corea, y en Malta también hay una mujer con ese cráneo alargado, ¿no? Los cráneos de Malta están datados, como os digo, en 2500 a.C., o sea, hace 4500 años. Es una fecha un poco, en fin, un poco clave, ¿no? en la historia que he estado investigando. En Malta, en la edad de los templos, que va del 5000 a.C. a este año, del 2500 a.C., después de la edad de los templos, esos templos megalíticos, incluido Halsaflieni, de repente desaparece la población de Malta. Ya no sabemos más de ella. Y durante 3 siglos hay un vacío. O sea, ya no solo no se construyen templos, pero porque no hay nadie en la isla. Se van. No sabemos muy bien por qué razones, pero la dejan. Justo en ese rango de fecha, en 2030, entran los fenicios y, en fin, ya cambia la historia. Bueno, y siempre acabamos en Egipto, con este tipo de misterios. Veis a la izquierda que está Akenatón o Ajenatón, ¿no? El faraón de la 18ª dinastía. Ya veis que esta representación, ¿no? La iconografía siempre nos muestra a Ajenatón con este sombrero, en otros se le ve sin sombrero y aparece con el cráneo muy alargado, ¿no? Tiene este vientre abultado, estas caderas, ¿no? Era como una especie de paradigma, lo veo yo así, del andrógino, ¿no? No era un tipo muy masculino, ¿no? Sino justo al contrario, ¿no?
Y al lado de la fotografía de esa estatua de Ajenatón veis el cráneo de una princesa de Amarna, por el periodo en el que estamos, con ese cráneo tan alargado, ¿no? En general, en la época de Ajenatón, la iconografía siempre muestra sobre todo a los miembros de la realeza, sobre todo a las mujeres, con la cabeza tan alargada. Esto pudo deberse, pues algunos historiadores del arte, sobre todo, dicen que se debió pues a una moda, ¿no? A una moda. A que, en fin, se pusieron de acuerdo, que parecía que el tema del cráneo alargado era como indicaba pues alta dignidad, entonces lo tuvieran o no alargado, pues en las fotografías, entre comillas, en las pinturas, en las esculturas, se les mostraba con el cráneo muy alargado. Esas son las explicaciones un poco escépticas, ¿no?, o de los historiadores del arte. Sin embargo, esto puede que no sea así. Esto puede que no sea así. Hay un egiptólogo muy famoso, que es Walter Emery, que excavó en Saqqara en Egipto, y descubrió restos parcialmente momificados de individuos que tenían el cráneo muy alargado. Los restos, después de que lo excavase Emery, estamos hablando de comienzos del siglo XX, también desaparecieron. Nadie sabe lo que pasó con esos restos. Sin embargo, Emery vincula estos restos a los Shensuhor. No sé si sabéis los Shensuhor, estos personajes medio humanos, medio divinos, ¿no?, que están justo antes de la primera dinastía. Y os leo un párrafo que escribió Emery. Quería deciros el libro. El libro es Egipto arcaico, está en inglés. Pero bueno, sí, es muy interesante. Dice: hacia el cuarto milenio antes de Cristo, la gente conocida como seguidores de Horus, Shensuhor, pareció ser una aristocracia altamente dominante que gobernaba todo Egipto. La teoría sobre la existencia de esta raza está apoyada en el descubrimiento en tumbas anteriores a la primera dinastía y en la parte norte del Alto Egipto, al sur, de restos de individuos con el cráneo y una envergadura mucho mayores con respecto de los nativos de aquella época, con diferencias tan marcadas que es imposible pensar que tuviesen un origen común. Eso lo dice Walter Emery, que, insisto, es uno de los egiptólogos más reconocidos, ¿no?, del mundo. Yo que sigo el asunto de los Shensuhor, ¿no?, de estos semidioses, es curioso porque no sabía hasta hace relativamente poco que tuviesen, que hubiese esa posibilidad, ¿no?, de que tuviesen ese cráneo alargado, pero me fío mucho de Emery, que es un tipo que excavó y con mucha libertad en Egipto. Y aquí tenemos, hablando de arqueólogos famosos, estos personajes de la izquierda, que habréis visto seguramente en algunas de las imágenes. Estos los descubrió Leonard Woolley, el arqueólogo famosísimo que excavó Ur, entre otras cosas en Mesopotamia, ¿no?, y que además sacó miles y miles de tablillas cuneiformes, ¿no? Es una variante de los cráneos alargados, digamos, ¿no?, pero va en consonancia con el asunto de la curación, de los chamanes, de las chamanas, por ejemplo, de Malta, ¿no?, el asunto de los oráculos, de la serpiente. Las dos figuritas con cara de Ofidio, ¿no?, y con el cráneo tan alargado, se descubrieron en una zona conocida como Mitanni. Mitanni era conocida por otro nombre que era Najarín o Najarina, y ese nombre viene de Nahash. Nahash en hebreo significa serpiente. Por ejemplo, en la Biblia hebrea, cuando se refieren a la serpiente que tienta a Eva, es Nahash. Y los Najarín de Mitanni de Mesopotamia rendían culto a la serpiente. Pero probablemente por el poder curativo de la serpiente. Estaba asociado a las sacerdotisas o chamanas serpiente que vivían en esa zona
y que es curioso que el concepto coincide con el de Malta, ¿no? Y a su lado es una representación de Istar, también de la zona. Estas figuritas de las serpientes son del año 7000 a.C., y la representación de Istar es relativamente más moderna, pero vamos, tampoco muy moderna. Y se ve a la diosa representada con un tocado también muy alto, ¿no? Como subrayando su realeza, ¿no? Su nobleza, o quizá porque debajo de ese gorro, ese sombrero, pues tenía un cráneo también alargado. Lo curioso es que fijaos que hemos empezado bueno, hemos visitado el mundo entero, ¿no? Hemos ido a Perú, hemos ido a Estados Unidos, hemos llegado a Mesopotamia, pasando por Malta y llegando a Egipto, que es fundamental. Quiero terminar con una cosa que me contó Marcia Moore hace poquito, ¿no? Hablando con ella, que me decía que ella viajó a Canadá, ¿no? Y estuvo hablando con jefes de tribus nativas de las primeras naciones canadienses. Ellos tienen una tradición oral que conservan, en fin, vamos, pe a pa, no hace falta que lo escriban, ¿no? Esto pasa de padres a hijos y se mantiene. Y entonces les preguntó, como hacían también la DCA, la Defraudación Colonial, le preguntó ella a un par de jefes, ¿no?, de tribus, y dijo que le preguntó por qué lo hacían, ¿no? Y le dijeron que era porque, y copio literal porque como nos carteamos y tal, para imitar a otros que habían llegado antes que ellos. Ella le preguntó, ¿pero qué otros? Y dijo, no sé, otros. Los que estaban aquí antes que nosotros. Y no sé, es como para pensar el asunto, ¿no? En fin, espero no haberos aburrido con la charla. Si queréis contactar conmigo o cualquier pregunta, os dejo unos datos. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Paco. Tenemos, a ver, si hay alguien en el público que quiera hacer una pregunta muy rápidamente. Sí. A ver. Una pregunta y paramos 5 minutitos para hacer lo que tengamos que hacer. ¿Qué tal, Jobar? Buenas tardes, Paco. Hola. Un abrazo para ti. Soy Juan Carlos, colaborador también con Fran Navas en Ciencia y Más Allá. Comentabas antes de este canadiense, Brian Foster, Sí. de esos análisis que había hecho. Pero bueno, a mí me ha tocado hacer un programa, un vídeo hace un tiempo, sobre unos análisis que hizo también Brian Foster a mediados del 2016. Sí. Uy, qué nervioso estoy. Que más o menos decía que el haplogrupo, o sea, el origen de esas cabezas de Perú, provenían de Europa Occidental y de Mesopotamia, ¿no? Sí, Asia Menor, creo recordar, Asia Menor y Mesopotamia. Sí, entonces cabe la posibilidad de que los de Mesopotamia hace milenios fueran a Perú y bueno, pues... Sí, mira que ya sabes, me has oído que he puesto muy entre comillas todo lo que parte de Brian Foster, yo lo pongo en cuarentena, ¿no? Quiero decir, si por ejemplo me parece estupendo que se haya descubierto ADN proveniente de Asia Menor y Mesopotamia, pero es normal. Quiero decir, trazas de ADN. No sé, si nos hacen ADN a ti, a mí, ahora mismo, igual, no sé, tú tienes ADN de islandés y yo de bereber, yo probablemente lo tenga de bereber, o los dos, o ambos, ¿no? Pero estamos hablando que hace 14.000 años, o eso acuerdan los científicos, se cruzaron los humanos desde Siberia, y quizá también probablemente de Asia Menor, por el estrecho de Beringia, llegaron a América, y estamos hablando de momias que tienen unos 3.000 años de antigüedad. Es decir, que es natural, o sea que no es raro que tengan trazas de ADN provenientes de Asia Menor. Sí. No es extraño.
eso le quita misterio al asunto. Esto parte de que, en principio, por lo que yo sé, la arqueología no se puede sacar ningún tipo de muestra de momia alguna de un país, no se puede sacar sin permiso de las autoridades. O sea, tú no puedes sacar nada para que lo estudien en una universidad americana o en un laboratorio, que además son laboratorios privados, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Foster lo ha hecho, yo creo que a espaldas de las autoridades de Perú, ¿no? Entonces, sinceramente no me fío de los resultados de los análisis, no me fío. Sí, bueno, también habían sacado una noticia, Brian Foster, de que se había descubierto un bebé de 2 a 3 meses ya con la cabeza alargada, en Perú también. Bueno, es un simple comentario, ¿no? Y bueno, tengo una duda, porque escuchando lo de Malta, habías comentado de que habían desaparecido 7.000 esqueletos. Sí, eso bueno, eso yo es tengo cierto. otro dato que habla de 33.000 personas, que lo comentó la revista National Geographic en 1940, 33.000 personas. No sé Pues si es fiable el dato. Gracias por ese dato, porque va más a mi favor, ¿no? Engorda más el Sí, problema. pero ¿no? quiero decir que no sé si es fiable, porque a veces a los que nos gusta el misterio o los que tratamos el misterio, a veces nos ponemos a buscar información y nos encontramos, por un lado, 7.000 personas Sí. desaparecidas y en otros sitios 33.000 personas. Yo ¿no? conociendo Entonces, a Hal Saflieni, hombre, me extraña que fuesen tantos miles, ¿no? Me quedo más con un número entre 5.000 y 7.000, ¿no? Pero el dato es ese, ¿no? Que desaparecieron los cuerpos, los cadáveres, los esqueletos. Salvo te digo, esos poquitos cráneos que están en el Museo de la Valeta y que no se pueden ver, no están expuestos al público. Esta foto que puse de esta mujer, ese cráneo de esa mujer, que estaba en el templo de Gigantilla y no había muchos datos de ellos, salvo que tenía el cráneo alargado y que probablemente era una chamana o una en fin, sacerdotisa, ¿no? Pero, en fin, si es posible, fíjate, National Geographic no es la Biblia, pero me fío más de National Geographic, sinceramente, que de las informaciones que salen de Brian Foster. de acuerdo, muy bien. Muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, pues lo dicho, unos minutitos y enseguida el siguiente ponente.